La ley de Dios vino para traernos claridad y traernos un rumbo, traer una manera de vida. Nos dejó un legado, un precedente para el cual poder caminar, el cual poder transitar. Y si nos salimos de ese principio, la consecuencia termina siendo negativa. Muy buenos días, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este último miércoles del libro de Jueces. Hemos terminado de estudiar después ya de 3 meses este libro que sin duda nos ha dejado con muchas a veces incluso preguntas, con mucha incertidumbre. Hemos descubierto historias bíblicas que pasó el pueblo de Israel, que quizás no conocíamos y quizás no se asemejan a lo que estamos acostumbrados a escuchar, a lo que estamos acostumbrados a conocer, pero hacen al pueblo y hacen a la historia de Israel. Y qué importante es analizarlas, conocerlas, para ser consciente de todo lo que conlleva tener un corazón lejos de Dios, ¿sí? Y por eso que quiero compartirte ahora, en este último miércoles, justamente el último versículo del libro de Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25. Que dice así: en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Sí? Yo creo que este último versículo del libro de los Jueces enmarca justamente, es el lente, como hemos dicho en otras ocasiones, el lente sobre el cual hay que leer y entender el libro de los Jueces. Dice que en ese momento, en toda la historia de los jueces, no había rey, aún no había rey, y por lo tanto no había ley dada por Dios al pueblo de Israel, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y te invito a que puedas estar leyendo este último capítulo después en tu casa. Es un versículo también, una historia también muy llamativa, muy peculiar. Pero quiero que pensemos en unos segunditos antes de terminar este video en lo que significa la ley de Dios, ¿sí? Lo que significa para nosotros la ley de Dios. La ley de Dios es justamente esa razón que nos enfoca, que nos direcciona y que nos da claridad acerca de la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, la persona y el carácter del Padre, para poder vivir de acuerdo a sus ordenanzas y mandamientos sobre la tierra. Sí, como dice este versículo, al no haber ley, cada uno vive como mejor le conviene, como mejor le parece, como cree conveniente. Y por eso que la ley de Dios vino para unificarnos y vino para mostrarnos un camino al cual transitar y el cual seguir. Es el mejor camino el que podemos seguir. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, nos enfoca y nos da claridad. Pero cuando no están los mandamientos o cuando no ponemos los mandamientos como base para nuestra vida, cada uno decide vivir como mejor le parece, como mejor le conviene. Y esto estamos viendo en la sociedad humana, cómo cada vez los mandamientos de Dios, los valores de Dios, las instituciones de Dios están siendo corridas, desplazadas, porque está profetizado que así será. Y el mundo, las personas comienzan a vivir su vida lejos de los parámetros y lejos de los mandamientos de Dios. Y la consecuencia es que cada uno decide vivir como mejor le parece, como mejor le conviene. Por eso que ahora que nosotros ya tenemos los mandamientos del Señor, tenemos el carácter de Cristo representado en los evangelios, que tenemos un legado al cual seguir, ya no podemos cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en este entonces cuando no había ley, sino que ahora tenemos que ser entendidos, tenemos que vivir de una manera que agrada al Señor, porque por consecuencia llevamos bendición para nuestra vida, para nuestras familias.
Cada vez que nosotros nos apartamos de los caminos del Señor y no somos guiados por su Espíritu, no somos guiados por su presencia, y no caminamos en su rectitud y en sus mandamientos, la consecuencia es que decidimos vivir por lo que nosotros consideramos mejor, y lo que nosotros consideramos mejor termina siendo de tropiezo, incluso termina siendo para prejuicio, para percance de nosotros e incluso de otras personas. Y esto estamos viviendo, y esto va a llegar a un punto cúlmine en que la historia humana va a caerse a pedazos, porque el hombre va a decidir dejar de vivir según los mandamientos de Dios y va a decidir comenzar a vivir según sus propias iniciativas, según sus propios principios, según lo que dicta su corazón. Y la palabra dice: el corazón del hombre es engañoso. Y quiero que terminemos este último miércoles del estudio de Jueces entendiendo esto. La ley de Dios vino para traernos claridad y traernos un rumbo, traer una manera de vida. Nos dejó un legado, un precedente para el cual poder caminar, el cual poder transitar. Y si nos salimos de ese principio, la consecuencia termina siendo negativa. La consecuencia termina siendo que vivimos una vida completamente errada en los planes de Dios, donde va a abundar el pecado, donde van a abundar la infidelidad, el odio, la violencia, a tal punto de llegar a la muerte, de peleas entre hermanos. Esto se da cuando vivimos fuera de la ley. Entonces, que esta historia de los libros de los jueces nos abran los ojos y nos hagan ver las consecuencias negativas, completamente negativas, que tienen cuando decidimos vivir nuestra vida lejos de los mandamientos del Señor, ¿sí? Así que por algo Dios dejó en su palabra sus mandamientos, su voluntad, su carácter, dejó sus principios, sus valores, para que vivamos en ellos y para que tengamos una manera de vivir. Ya no vivimos según nuestros parámetros humanos de este siglo, vivimos según lo que Dios ha establecido. Y eso es nuestra garantía. Amén. El Señor te bendiga. Fue un gusto compartir con ustedes estos principios del libro de Jueces, y ya la semana que viene seguiremos con un nuevo libro, así que mantenete expectante, lleno de expectativa, porque lo que se viene será grandioso. Dios te bendiga. Muy bendecida semana.